Bien, voy a hacer con vosotros el ejercicio 28 del tema 8. A ver, este ejercicio dice, el regulador paralelo de la figura tiene un transistor con tensión base emisor de 0,7 voltios, es decir, que la tensión de aquí a aquí, de la base al emisor, ¿vale? Este es el colector, es de 0,7 voltios, ¿vale? Es decir, que cuando de aquí a aquí hay una diferencia de este más positivo, 0,7 voltios más que aquí, el transistor se abre. Más bien se cierra, porque una cosa que tenemos que tener claro es que cuando un circuito está abierto no conduce y cuando está cerrado sí conduce. Entonces el transistor se cierra y conduce la corriente de colector a emisor. Bien, después dice, y la tensión de Zener es igual a 4,7 voltios. Sabemos que un Zener tiene una curva de respuesta según tensión e intensidad de este tipo. Por un lado es un transistor como normal, pero por el otro, en vez de ser como los normales que nunca llegan a tener corriente, este al contrario. Si le aplicas tensión negativa, porque esto es tensión negativa si te das cuenta, pues llega un punto en el que se abre el diodo, porque cuando se abre un diodo significa que no es como un circuito que se cierra, sino que se deja pasar la corriente, ¿vale? Y ese punto es a menos 4,7 voltios, ¿vale? Así es como funciona un Zener. Lo que pasa es que si le damos la vuelta, ¿vale? Pues entonces lo tendremos al revés, es decir, así, ¿vale? Y se abrirá a 4,7 voltios. Si os dais cuenta, este está al revés. Por eso los diodos Zener se ponen al revés y conducen, entre comillas, al revés. Bien. Y dice que la intensidad de base, que circula hacia dentro del transistor, es más o menos de 0 miliamperios. Es decir, que no va a haber corriente base en este ejercicio para las aproximaciones y los cálculos. Bien, ahora dice, calcule la tensión y corriente en la carga. La carga se pone aquí, ¿vale? Bien, ahora voy a poner los valores. Esta es de 15 ohmios, esta es de 1K, ohmio. Estas son 680 ohmios. Esta otra son de 330 ohmios. El diodo Zener. Y la resistencia de 220 ohmios. Vale. Entonces dice, ¿cuál es la tensión y corriente en la carga? Aquí, ¿vale? Calcular las corrientes de entrada y de colector, es decir, de base de colector, me imagino. ¿Qué valor aproximado tendría la mínima resistencia de carga que permitiría seguir manteniendo una tensión de salida regulada? Vamos a aclarar eso poco a poco. Para que sea regulada significa que sea estable, que no vaya variando y que sea siempre la misma. O controlable, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces vamos a ver este circuito. Este circuito lo voy a transformar, lo voy a ver de otra forma para que sea más fácil verlo, ¿vale? Lo voy a poner en forma vertical para que nos demos cuenta de como del sentido de la corriente, ¿vale? Primero dibujamos esta línea, esta es la única línea. Ahora dibujamos un punto y de este punto salen dos ramas. De una rama sale una resistencia y de la otra sale otra resistencia, ¿vale? Aquí voy a poner la resistencia de 15 ohmios y aquí voy a poner la de 1 kilo ohmio. Bien, de esta rama salen otras dos resistencias, o sea, dos ramas, ¿vale? Una que va al colector, ¿vale? Y la otra que va a otros dos puntos, es decir, que realmente de aquí salen tres, ¿vale? A esta resistencia y a la otra resistencia, ¿vale? Voy a poner un poquito más lejos. Este punto sería el mismo punto, este es el mismo que este punto, todo esto es lo mismo. Aquí está resistencia de 680 ohmios, aquí está resistencia de 220 ohmios, bien, y aquí es el colector. Bien, de esta nos damos cuenta que salen dos ramas, una que va hacia la base del transistor, ¿vale? Y la otra va a una resistencia que se va a unir
con el final de esta otra. ¿Vale? Después, de esta primera resistencia de 1K, se va al emisor. ¿Vale? El emisor se van a unir aquí y van a ir al diodo Zener. Bien. Y después estas tres ramas se van a unir en este punto que es como el final. Entonces, para que nos demos cuenta, ¿vale? ¿Se ve bien? Bien, vale. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué significa que haya 20 voltios aquí? Que hay una caída de 20 voltios de aquí a aquí, ¿vale? El voltaje es la diferencia entre este punto y este. Es decir, que si yo pusiera voltaje final aquí y este voltaje inicial, pues 20 voltios es igual a voltaje inicial menos voltaje final, ¿vale? Esto podrían ser 50 voltios y aquí 30. Y aquí se podría considerar que hay una caída de 20 voltios, ¿vale? Bien. Ahora, sabemos cosas. Sabemos otras caídas. Sabemos que de aquí a aquí, de este punto a este punto, está un poquito más arriba, si os dais cuenta, ¿vale? Es de 0,7 voltios. Y que de aquí a tierra, ¿vale? Hay 4,7 voltios. Si decimos que el diodo Zener tiene una tensión de 4,7 voltios, significa que a 4,7 voltios la corriente conduce, ¿vale? Entonces, por así decirlo, hay corriente. Voy a dibujar la corriente y sus caminos. Por este camino la corriente va a ir por aquí, va a venir por aquí, va a venir por aquí y va a ir a través del diodo Zener hasta tierra, ¿vale? Porque la carga positiva se desplaza hacia la negativa. Se supone que abajo está la negativa. Después por este otro camino tenemos que va por esta resistencia y ahora, en principio, si el transistor está cerrado, no va a ir por ahí, ¿vale? Va a ir por aquí directamente y por aquí, ¿vale? O sea, si el transistor está abierto, perdonadme porque eso suele liar, ¿sabes? ¿Vale? Entonces tendríamos esas dos corrientes. Bien, esta resistencia se me ha olvidado ponerla, que es de 330 ohmios. Vale. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que tenemos que saber. A ver si consigo ponerlo que se vea. La caída de este punto a este punto, ¿vale? Es una caída. De este punto a este punto es otra caída. Este punto y este punto es lo mismo, ¿vale? Y luego de este punto a este punto hay otra caída. Entonces, vamos a ver cuántas caídas hay. Voy a ponerlas. De aquí a aquí hay una. De aquí a aquí hay otra, ¿vale? De aquí a aquí hay otra, que ya sabemos cuál es, que es esta, ¿vale? De 4,7 voltios. Y de aquí a aquí hay otra. Entonces, si nos damos cuenta, esta más esta es igual que esta más esta, ¿vale? Eso es lógico. Igual que esta más esta es igual a esta, ¿vale? Bien, entonces vamos a pensar que el transistor está cerrado, es decir, que conduce. Y aquí hay una corriente, ¿vale? Una corrientilla que va por el colector y va por base, o sea, pasa por el emisor y va a tierra, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que hay corriente y que está abierto. Entonces, que este voltaje de aquí a aquí, para así decirlo esto, no hay resistencia, si os dais cuenta, aquí no hay resistencia. Hemos dicho que no hay resistencia de I a B. Entonces es como si compartieran el mismo punto, pero de aquí a aquí no hubiera paso de corriente, ¿vale? Entonces, podemos decir que de aquí a aquí hay el mismo voltaje, ¿vale? Y es lo que vamos a decir. Entonces, ¿qué voltaje hay ahí? Si nos damos cuenta, de este punto a este punto hay 0,7 voltios de base emisor, más 4,7 voltios de Zener, pues de aquí a aquí, de este punto aquí, tenemos 4,7 más 0,7 voltios es igual a 5,4 voltios. De aquí a aquí tenemos 5,4 voltios. ¿Vale? Entonces, de aquí a aquí hay 5,4. Y hasta aquí arriba hay 20. Entonces podemos decir que de aquí a aquí hay... vamos a ver, de aquí a aquí hay 4,7. ¿Cuánto hay de aquí al otro lado? Bien, pues tenemos 20
menos 4,7 tenemos 15,3, ¿vale? Es decir, esta caída de aquí es 15,3 voltios, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, esta es igual que la de base más esta, ¿vale? Si le restamos la de base, que sería 15,3 menos 0,7, vamos a tener 14,6. Entre estas dos, entre esta y esta, ¿vale? Como sabemos que esta es 5,4, ¿vale? 14,6 más 5,4 nos da 20. Eso es que está bien, ¿vale? Ahora, ¿cuánto cae de aquí a aquí y de aquí a aquí? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Porque esto de aquí, a ver, vamos a ver. He dicho que de aquí a aquí, ¿vale? Caen 14,6. Vale. Ahora. ¿Qué más datos tenemos así? Difícilmente tenemos más datos. Con 4 es esto. Podemos calcular la corriente que pasa por aquí, ¿vale? Porque tenemos el voltaje y tenemos la resistencia. Entonces decimos que 5,4, porque sabemos que la ley de Ohm es intensidad es igual a voltaje partido de resistencia. Entonces 5,4 voltios entre 330 ohmios, ¿vale? Nos va a dar la intensidad que pasa por esta resistencia, que sería esta resistencia. Esa intensidad es de 5,4 entre 330, es igual a 0,0163 periódico el 63 amperios. Bien, esa resistencia, esa intensidad, como hemos dicho que no hay intensidad de base, pues va a ser la misma que venga desde arriba. Entonces podemos saber qué voltaje cae en la de 680. Como sabemos, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces tenemos la intensidad y tenemos la resistencia, que son 680 ohmios. Por lo que vamos a tener por 680 ohmios nos da un voltaje de, por 680, de 11,127 periódico voltios. Es decir, que esta caída de tensión de aquí es de 11,127 voltios. Ahora tenemos, sumamos esta caída de tensión y esta caída de tensión y tenemos esta caída de tensión. Y nos va a dar más 5,4, ¿vale? Más 5,4 voltios, nos da una caída de tensión de 16,527 periódico voltios, ¿vale? Entonces, esta es la que queremos, porque esta es la caída de tensión que hay aquí. De aquí a aquí hay una caída de tensión de 16,53 voltios aproximadamente, ¿vale? Bien. Incluso podemos calcular la última caída de tensión, que sería 20 menos esto, nos daría 3,472 periodo voltios. Aquí tendríamos una caída de 3,472 periodo voltios. Vale. Ahora, entonces, teniendo esto, vamos a ver, más negativo, más 20. Vale. Tenemos esta tensión y esta resistencia. Entonces nos dice calcular la tensión y la corriente de carga. Tenemos la tensión de carga y ahora la corriente, que la corriente pues va a ser intensidad es voltaje entre resistencia. Entonces dividimos ese voltaje entre 220 y nos da una corriente de unos 75 miliamperios, 7,50 y, bueno, más o menos 7,5 miliamperios, ¿vale? Ese es el apartado A. Ahora seguimos, calcular las corrientes de entrada y de colector. Bueno, pues la de colector va a ser
la que pase por aquí menos la que salga por aquí, ¿vale? Porque si os dais cuenta, esta corriente se bifurcaba en dos. Bueno, realmente se bifurca como en tres, ¿no? Ya hemos calculado esta intensidad que era... ¿Cuál era esta intensidad? Era esta intensidad, ¿vale? Esta intensidad, voy a poner aquí un círculo 1, voy a poner aquí un círculo 2, ¿vale? Y esta va a ser la 1, y esta va a ser la 2. Y tenemos la 3, ¿vale? Entonces, tenemos una que es como la 0, que es la suma de las 3, de la 1, la 2 y la 3, ¿vale? Entonces, la 1 más la 2, vamos a ver cuánto nos da. Voy a memorizar el valor este, voy a volver a calcular 5,4 entre 330, ¿vale? Me da la corriente que era más o menos 16.000 amperios, la sumo a la anterior y tengo esta de aquí, que sería la 1,2. La 1,2, ¿vale? Es igual a 91,5 miliamperios, más o menos, ¿vale? Ahora, ¿qué corriente va a pasar por aquí? Bien, pues sabemos que es la tensión entre la resistencia. Entonces teníamos que la tensión era 3,47272 periódico, ¿vale? Entonces lo voy a hacer bien, 5 con todos los decimales. Entre 330 calcularía primero la intensidad de esta resistencia. La multiplico por esta resistencia de aquí. Me da la caída de tensión. A ver, perdón. 5,4 entre 330 me daría la caída de tensión de este voltaje por 680. Le sumo el otro voltaje más 5,4 y tengo la caída de tensión total. Eso se lo resto a 20 voltios, tengo la caída de tensión de aquí. Cago en la leche. A ver, 5,4. Es que no puedo hablar y dibujar en la calculadora a la vez. Por 680. Más 5,4. Negativo. Más 20. Me da un voltaje 3,47. Eso lo divido entre una resistencia de 15 y me da una intensidad de 0,23 amperios, que es bastante alta, ¿vale? Entonces, si se la sumo a esta, bueno, vamos a ver, obviamente por aquí tengo una intensidad y por aquí tengo otra, ¿os dais cuenta? Entonces, la diferencia va a ser la que pase por el colector, ¿vale? Esta sería la intensidad 0, ¿vale? Entonces, la intensidad que pasa por colector es la diferencia de esta menos esta, porque si nos damos cuenta, esta se bifurcaba en dos, en esta que hemos calculado aquí, y todo el resto se va por aquí. Entonces, esta menos esta me da un resultado de... A ver cómo calculo yo esto de nuevo. Era esta, era... Bueno, lo quería hacer aproximado, pero no, lo voy a hacer con todos los decimales. Sé que es un coñazo, pero la verdad es que luego se te da mejor hacer otras cosas, ¿sabes? Porque si lo haces exacto, luego lo que es sencillo te sale enseguida. Así nuestro amigo Alfaro pues lo hace todo a toda leche. 4,5 es 16 voltios entre 220 es igual a 0,75 amperios más paréntesis 5,4 entre 330 es igual a 0,91 amperios. Bien, eso se lo resto a lo otro, ¿vale? Y me da una corriente de colector de 0,14 amperios, que es 140 amperios. Entonces, la corriente que pasa por colector, el A, sería... Bueno, luego lo pongo aquí más abajito. A ver. Hemos dicho que el apartado A teníamos el voltaje de resistencia es unos 16,53 voltios y la intensidad de la carga, ¿vale? VC y IC, que no de colector sino de carga, todo hay que ponerlo, porque si no tú en un examen pones C y parece que dices el colector, es más o menos 7,5 miliamperios. Ahora el apartado B nos pedía calcular la corriente de entrada y de colector. La de colector la acabamos de calcular, la IC es igual a 140 miliamperios aproximadamente, ¿vale? El símbolo de aproximadamente se pone como lo de arriba de la ñ y el igual. Bien,
Y la corriente de entrada, pues nada, sería a lo mejor la total esa que habíamos calculado. Esta que es... Bueno, realmente no, porque tenemos que... La corriente de entrada es la total. La total es la 0, es la 0, ¿vale? Más la que circula por aquí. ¿Qué corriente circula por aquí? Bien, pues habíamos calculado una caída de voltaje de 15,3 voltios para esta resistencia. Entre un K nos va a dar la intensidad, que es 15,3 voltios entre 1000, nos da una resistencia de 15,3 miliamperios. Entonces la intensidad total va a ser más 231 miliamperios. La corriente total va a ser... Esta vez no lo he hecho con todos los datos, pero con todos los decimales, pero nos da... Espera. 15,3 más 231 nos da 246,3 miliamperios. Esta es la corriente de entrada. In, ¿vale? Pones in y te dejas de tonterías. Vale. Ahora el último apartado. ¿Qué valor aproximado tendría la mínima resistencia a carga que permitiría seguir manteniendo una tensión de salida regulada? Bien. Pues si nos damos cuenta, vamos a ver. Esa pregunta es curiosa, porque podemos asimilarla de varias formas. Significa que sabemos que esta tensión es igual en esta rama que en esta rama. Espérate que no se ve. Sí. Entonces, la cosa es que se mantenga esta tensión equilibrada. Es decir, para que esta tensión se mantenga equilibrada, siempre sea los 4,7 más los 0,7, significa que por aquí tiene que haber siempre la misma corriente que hemos calculado al principio, que era de 16,3 más o menos miliamperios. Entonces, eso significaba que al final, si esa corriente pasaba por aquí, en total teníamos aquí una caída de tensión de unos 16 con... De aquí a aquí, claro, los 16,53 voltios. Entonces, os voy a explicar una cosa. La corriente siempre va a ser voltaje entre resistencia. Entonces, si bajamos la resistencia, ¿vale? Si corriente es igual a voltaje entre resistencia y la resistencia la bajamos, significa que si, por ejemplo, estamos dividiendo 10 entre 5 es igual a 2. Si bajamos la resistencia sería 10 entre 2 es igual a 5. Es decir, la corriente sube. Si bajamos la resistencia, la corriente sube. Entonces, ¿por dónde va a subir? Va a tener que despejarse por el colector, ¿vale? Entonces, nada, es lo que yo entiendo. ¿Qué valor aproximado tendría la mínima resistencia de carga que permitiría seguir manteniendo una tensión de salida regulada? Esa pregunta, por ejemplo, se la podéis hacer al faro, porque es de las buenas, ¿sabes? Pero es lo que os digo, si yo bajo la resistencia aquí, para que aquí se mantenga la misma resistencia, aquí me va a dar menos corriente y se va a ir por el colector. Pero es un poco falso, porque si yo bajo la resistencia, va a bajar el voltaje, y entonces esto se va a cerrar. Entonces la mínima resistencia es 220 voltios. 220 ohmios, porque si yo pongo menos de 220 ohmios, aquí va a haber una caída de tensión más baja y esto no se va a cumplir, lo del Zener más la base. Entonces tiene que ser 220 ohmios o más. Entonces se puede decir que la resistencia va a ser mayor o igual que 220 ohmios. Esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Y ya tenemos el ejercicio completo.